a un colectivo humano de que sus bienes están garantizados y preservados de amenazas. Hay siempre en sus didácticas intervenciones el general Cordero usa el concepto de taxonomía. La taxonomía son un recurso que usa la ciencia para clasificar diferentes realidades y establecer igualdades y diferencias. La taxonomía del pensamiento político o geopolítico, hay una visión que se ejecuta mucho en la práctica, pero se refiere poco en los discursos. Es la de Catalina la Grande, que decía que su visión de seguridad y geopolítica era la expansión de sus fronteras. Sí. Eso es lo que han aplicado generalmente la mayoría de las sociedades. Y cuando uno estudia, por ejemplo, el pensamiento político nazi, encuentra que aunque se le ha puesto un alto grado de culpa al partido nazi, a los dirigentes del partido y a los jefes militares, la realidad fue que el nazismo en Alemania fue un pacto entre militares, intelectuales y empresarios. El empresariado alemán participó en pleno en lo que fue el nazismo. Tanto es así que uno de los fiscales norteamericanos insistía y fue frenado en que algunos empresarios fueran a Nuremberg. No fueron. Y una de las preocupaciones de que ese tipo de cosas se produjeran en los Estados Unidos la denunció Eisenhower en su célebre discurso sobre el complejo militar industrial. Porque el complejo militar industrial y los intelectuales alemanes que deformaron el pensamiento de Nietzsche, sobre todo en sus dos obras fundamentales, El superhombre y así hablaba Zaratustra, intervinieron fervorosamente en la construcción de esa visión que combinaba elementos de exaltación patriotera con la visión de Catalina la Grande. Lo mismo pasó con los japoneses. El militarismo japonés no iba a desarrollarse si los intelectuales y los industriales no lo apoyan. Y pasó igual con el nazismo en Italia. Y poco, con sus particularidades, se registró con el falangismo español. ¿Y con el comunismo también? No. Se adueñaron de las universidades. Espérate, déjame a mí esa cosa, que tu anticomunismo va demasiado a mi democratismo. Pues sí. Pero no sucede así. Hay que diferenciar entre los pactos y los acuerdos. Por ejemplo, Fidel Castro, Chávez no fueron hombres de idea, fueron hombres de consigna. La consigna lo que hacen es movilizar y destruir. En el caso del pacto de nación que ustedes refieren, yo lo vi como algo patético porque no tiene nada de pacto, fue un acuerdo. El principal que no lo iba a cumplir era el presidente de la República, porque no asumió ninguna de esas directrices. Aquí no hay política definida. Aquellos acuerdos que yo refiero entre aquellas sociedades que produjeron un debacle para en la Segunda Guerra Mundial, y los pactos y la consigna con que Fidel y Hugo Chávez unieron a Venezuela, son evidencias de, primero, en el caso de aquello había unas élites orgánicas. En el caso de nuestro había todo, es la sentimentalización con que los latinoamericanos vemos las cosas. Mucha gente dice, muchos intelectuales incluso, que Haití y República Dominicana son hermanos siameses. Lo son, pero no son monocigóticos. Si seguimos usando la misma metáfora, somos realidades diferentes. Haití es una sociedad negra. Nosotros y Abel eran hermanos. Pero bueno, ese podría ser una buena referencia que Freud. Que uno de los hermanos intentó aniquilar al otro. Sí, pero y no pudo. Es una referencia, pero dame mi tiempo, que yo soy el que estoy desarrollando la idea. Ustedes desarrollan la idea en su momento. Entonces,
Somos hermanos, no somos hermanos monocigóticos. Nosotros somos una sociedad mulata. Colpito Pérez en su libro lo ha explicado con una brillantez, con un libro que la gente olvida. Pero la sociedad mulata es uno de los mejores libros que se ha escrito para describir la naturaleza de la sociedad dominicana. Nunca hemos tenido guerras raciales. Haití es una sociedad de negros que ha marcado eso como un elemento central de su naturaleza. Pero en Haití, por ejemplo, el problema haitiano yo no lo veo desde el ángulo patriótico. Yo lo veo del ángulo de la necesidad que tiene el colectivo dominicano de sobrevivir ante una de las mayores amenazas que puede tener un pueblo. Los franceses tenían a los alemanes como una amenaza, pero en ambos casos había pensamientos diferentes. Había una lucha de visiones, de pensamiento y de construcción de la realidad. Por ejemplo, Morgenthau propuso destazar a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Destazarla. ¿Por qué? Porque él entendía que Alemania, por su naturaleza de una sociedad trabajadora con altos niveles de cohesión y una integración activa, siempre volvería a convertirse en una amenaza. En el caso de Haití, Haití es una sociedad que nunca ha logrado integrarse. Es un Estado que no nació el Estado. Es una sociedad colapsada. Y entonces representa, por ejemplo, en 1822, cuando Boyer viene con el oeste, ellos no vienen con una visión estratégica. Algunos historiadores dominicanos le han construido esa realidad de que, bueno, unos esclavos que tenían que defenderse de la amenaza de las potencias coloniales tenían que cubrirse la espalda. No, era para repartirle la tierra dominicana, porque los dominicanos eran una extensión despoblada a los generales haitianos. Era una necesidad básica. Interior. Una necesidad básica. Los impulsos básicos son los más peligrosos, porque son no irracionales, arracionales. Entonces, esa masa famélica que viene movilizándose hacia nosotros es una masa arracional. Fíjate que lo que están ocupando los cementerios, porque como sociedad aldeana que le da igual cualquier espacio, ocupan los cementerios. El reciente esta semana vimos lo del alcalde de la... No es por aldeana, ¿no? Es por vudú. Es por la estructura mágica. No, es que le da... No, es porque le da igual vivir donde quiera. El centro de la... pensamiento. Esa no es la razón. En eso tenemos diferencia. Le da igual, pero hubo que quitar a una haitiana que quería montar una casucha en el parque que está frente a Corazones Unidos, y ha habido que desalojar a varios haitianos, porque ellos no tienen idea de la organización, porque es una sociedad de cultura aldeana, de cultura tribal, mejor dicho. La cultura tribal le da igual. Entonces, es una fuerza de disolución de la que estamos amenazados. Ya tocaron el tema de la educación, y yo creo que ahí, fíjate tú cómo nos está faltando visión a nosotros, porque no los americanos, los norteamericanos, si tú recibes los beneficios de sus sistemas, sí, los estadounidenses, si tú recibes los beneficios de su educación, tienes que aceptar el modelo de toda esa sociedad, y tiene que rendirle cultura anglosaxón, y se preocupa que tú te integres. Los haitianos que nosotros estamos teniendo aquí, empezando por los niños, no se están integrando y mantienen una visión antidominicana, y eso es un factor de implosión interna que puede conducir a la ruandización. Y eso no lo estamos analizando. No lo estamos analizando nosotros, y es altamente peligroso. Yo estoy de acuerdo totalmente con Manuel, porque yo no soy un hombre de extremismo, ni democratismo, ni anticomunismo. Yo tengo una visión más amplia y de tolerancia.
Estoy de acuerdo con Manuel, me ha ahorrado algunas cuestiones. Cuando él destruye el mito de que Haití es el principal aliado comercial. Incluso la relación comercial con Haití, que se produce básicamente en el comercio fronterizo, que es un comercio que desarticula y desordena y problematiza notablemente la vida del país. Y esto es muy grave. Los militares dominicanos, eso no se dice, los militares dominicanos durante mucho tiempo, no sé ahora porque estoy un poco distante del cuartel, me han distanciado, los militares dominicanos le estaban dando seguimiento al dedillo a la cuestión haitiana. Sí. Al dedillo. Continuando. ¿Dónde estaba la fragilidad? En los políticos dominicanos, que son unos echadillas, que carecen de pensamiento. Todos, porque no hago excepción con algo. Todos carecen de pensamiento y visión estratégica sobre la realidad de nuestro pueblo. Entonces, y son casas oportunidades, y Abinader es un casa oportunidades, que lo timó a ustedes cuando firmaron ese acuerdo, que no fue un pacto, y nunca tendrá la sustancia de un pacto, nunca la tendrás. Por eso te escribí la cuando decepción de la oposición. Entonces, óyeme, la decepción ahí es de que la voy. oposición principal del país pero está ¿qué tú esperas? en el origen del problema. ¿Qué tú esperas de ella? Salieron huyendo. Óyeme, yo hablé con ¿Qué tú Abel esperas? Fernández Sí, pero ¿qué y tú esperas? hablé con Abel Martínez. Pero tú me estás diciendo y lo no que yo te hicieron estoy nada. diciendo. Pero tú me estás diciendo lo que yo te... que Danilo termine su... Tú me estás diciendo lo que yo te estoy diciendo. No, pero espérate. Son echadillas políticas, son echadillas, no todos. Tú no me, Es que tú no me le pases a mí Todos encima, son lo hechas, quitas. pero es que Irresponsabilidad. no tienen sentido de la historia. Ningún político dominicano, son excepciones. Ustedes y tu padre tienen un sentido de la historia. Tu padre es el gran profeta desoído de esta sociedad. Cuando habló sobre la cuestión de la droga, lo burlaron, porque esta sociedad, como burlaron a Miolán cuando habló del potencial turístico, y ahora todo el mundo habla del turismo. Pues nosotros, los dominicanos, somos autodestructivos. Entonces, no tenemos visión. Entonces, tu padre fue desoído. Gracias. Pero mira, si hay una sociedad autodestructiva. Si hay ¿no? una sociedad autodestructiva, realmente la sociedad de Haití, no la dominicana. Yo Bueno, ahí no estoy de acuerdo. Hemos construido más que ningún otro país del continente. No, también. Bien, 50 años. Vamos a dejar que termine Danilo. Los niveles. En la finca con pasaporte. Vamos a esperar que termine Danilo. Hay gradaciones de la autodestrucción, ya estoy terminando. Entonces, no tienen visión los políticos, menos los empresarios y menos la clase, los grupos intelectuales. Una de las terribles cosas por la cual la izquierda dominicana irá a ningún sitio es porque tiene una visión sentimentalizada de la realidad. Por ejemplo, en el caso de Haití, ni izquierdistas ni en el otro extremo tienen visión alguna. Entonces, eso es un problema. Resulta que las universidades nuestras no dan sentido a un hecho intelectual, porque las universidades son la pública, como el gobierno, el Estado no tiene una visión. Ya nosotros tenemos como 5 universidades públicas o 6, pero no tienen coherencia de pensamiento. Es algo que funciona día a día según las circunstancias. Y las privadas son factorías de títulos que hacen a veces más daño que bien a la sociedad dominicana. Entonces, en esa sociedad, la amenaza que tenemos de implosión interna, de invasión, oye, lo que dice Alfredo de la Cruz, de una posible estampida de masas descontroladas, y como nosotros hemos visto, pues nosotros hemos visto a grupos de haitianos provocando a los militares dominicanos que han sido llamados a la contención y han mantenido una disciplina de contención, pero que resulta peligrosa. Puede resultar agradable a la visión internacional, porque son unos militares civilizados que no disparan, pero a la corta o a la larga, eso será un problema terrible, porque las masas descontroladas, todo lo que generan es el espíritu de langosta, depredación. Gracias, Danilo.